This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de David, la morada del templo de Dios, el latido de la fe de Israel. Durante siglos se mantuvo como símbolo del pacto de Dios con su pueblo, pero en el año 586 a.C. todo eso cambió. El poderoso rey babilonio Nabucodonosor desató una destrucción tan total que sacudió al mundo antiguo y dejó una cicatriz en la historia judía que perdura hasta el día de hoy. Segundo de Reyes, capítulo 25, versículo 9. Quemó la casa del Señor, la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, toda casa grande la quemó con fuego. En este documental trazaremos la historia de cómo Nabucodonosor destruyó Jerusalén desde el ascenso de Babilonia, pasando por el orgullo y la rebelión de Judá, hasta el asedio final que dejó a la ciudad en ruinas. Es una historia de pecado y juicio, pero también de esperanza y redención, porque aún en las cenizas las promesas de Dios permanecieron. Para entender cómo cayó Jerusalén, primero debemos retroceder y comprender el ascenso de Babilonia, una ciudad que se convertiría en el martillo del juicio en la mano de Dios. Babilonia no era una ciudad cualquiera, ubicada a lo largo del río Éufrates. Era antigua, rica y llena de ambición, pero bajo el reinado de Nabucodonosor II, se elevó a alturas que el mundo nunca había visto. Su imperio se extendió por toda Mesopotamia, devorando reinos que antes parecían invencibles. Daniel capítulo 2 versículos 37 al 38. Tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. El genio militar de Nabucodonosor y su ambición incansable hicieron de Babilonia la superpotencia del antiguo cercano oriente. Derrotó a los asirios, que una vez habían aterrorizado a Israel, aplastó a los egipcios en Carquemis, poniendo fin a su dominio. Y uno por uno, las naciones más pequeñas cayeron bajo la sombra de Babilonia. Pero un pequeño reino se encontraba en la encrucijada de estos imperios, Judá. Su ubicación entre Egipto y Mesopotamia lo hacía estratégicamente valioso, pero espiritualmente, Judá estaba en crisis. El pueblo de Judá era frágil, dividido y rebelde. En lugar de humillarse ante Dios, sus reyes buscaban alianzas con potencias extranjeras, esperando que la política los salvara. Pero ninguna alianza podía protegerlos de la tormenta que se acercaba. Jeremías capítulo 25 versículos 4 al 5. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, madrugando y enviándolos. Pero no escuchasteis ni inclinasteis vuestro oído para oír. Decían, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. Habitad en la tierra que Jehová dio a vosotros y a vuestros padres para siempre jamás. Aquí vemos un contraste marcado. Mientras Babilonia crecía en poder, Judá crecía en orgullo. Babilonia construía murallas, ejércitos y palacios. Judá levantaba altares a ídolos y endurecía su corazón contra el Dios viviente. Profetas como Jeremías suplicaban al pueblo que se arrepintiera, advirtiéndoles que el juicio de Dios vendría si no se volvían a él. Pero sus clamores fueron burlados, ignorados y rechazados. Y así, mientras la estrella de Babilonia se alzaba en el oriente, el destino de Jerusalén quedaba sellado en el occidente. El choque entre la ambición de Nabucodonosor y la rebelión de Judá ya no era una cuestión de sí, era solo una cuestión de cuándo. En el año 605 a.C.,
se desarrolló el primer choque entre Babilonia y Jerusalén. Nabucodonosor, aún al comienzo de su reinado, ya demostraba ser un conquistador formidable. Habiendo aplastado a los egipcios en Cárquemis, su mirada se volvió hacia Judá, un pequeño y frágil reino que se encontraba en el camino entre el imperio de Babilonia y la influencia de Egipto. El rey de Judá en ese tiempo era Joacim. No era un hombre de justicia, sino de rebelión. Grabó fuertemente a su pueblo para construir su propio palacio y rechazó las advertencias de los profetas de Dios. Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 37. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que habían hecho sus padres. Nabucodonosor marchó con su ejército hacia Jerusalén y sitió la ciudad. El pueblo miraba desde los muros con temor mientras el ejército más grande del mundo los rodeaba. Sabían que resistir sería inútil. El destino de la ciudad pendía de un hilo. Daniel capítulo 1 versículos 1 al 2. Vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá. Anyone can follow. It takes something special to be an original, which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Joacim se rindió, y Babilonia tomó lo que quiso. Los tesoros del templo, vasos sagrados dedicados a Yahvé, fueron llevados a Babilonia y colocados en el templo del Dios de Nabucodonosor. Fue una señal impactante de que el juicio de Dios había comenzado. Pero Nabucodonosor también tomó algo más: a los jóvenes más brillantes de Jerusalén, príncipes, nobles y eruditos, fueron llevados en cadenas a Babilonia. Entre ellos estaba un adolescente llamado Daniel, junto con sus amigos Ananías, Misael y Azarías, nombres que más tarde serían recordados como Sadrach, Mesach y Abednego. Lo que parecía una derrota se convertiría en el fundamento del plan de Dios. En Babilonia, Daniel se elevaría a una posición de prominencia, interpretando sueños, revelando misterios y proclamando la soberanía de Dios delante del rey más poderoso de la tierra. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Incluso aquí, en el primer sitio, vemos la mano de Dios. Jerusalén fue sacudida, pero no destruida. Las murallas aún permanecían en pie. El pueblo todavía tenía sus hogares. El rey aún se sentaba en el trono. Dios le estaba dando tiempo a Judá, tiempo para arrepentirse, tiempo para volver a él. Pero en lugar de arrepentirse, Joacim endureció aún más su corazón. Quemó el rollo de la profecía de Jeremías en desafío, cortándolo pedazo por pedazo y echándolo al fuego. Jeremías, capítulo 36, versículo 23. Y cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó con un cuchillo de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió en el fuego. El primer sitio de Jerusalén debió haber sido una advertencia, debió haber llevado a la nación de rodillas en oración. Pero en lugar de eso, el orgullo y la rebelión continuaron creciendo.
Se preparaba el escenario para una devastación aún mayor. 8 años después del primer sitio, la frágil paz de Judá fue destrozada una vez más. El año era 597 a.C. El rey Joacim había muerto y su hijo Joaquín se sentó en el trono, pero el espíritu de rebelión ardía con fuerza en los reyes y príncipes de Judá. Buscaron alianzas con Egipto y se atrevieron a desafiar a Babilonia nuevamente. Nabucodonosor no toleraría la desobediencia. Con fuerza rápida y terrible, marchó una vez más contra Jerusalén. Los muros de la ciudad temblaron bajo el peso de las máquinas de asedio de Babilonia. El miedo se apoderó del pueblo mientras los suministros disminuían y el enemigo se acercaba más y más. Esta vez no habría rendición fácil. Nabucodonosor entró en la ciudad, la saqueó de nuevo, y se llevó no solo tesoros, sino también personas, decenas de miles de ellas. Segundo de Reyes, capítulo 24, versículo 14. Y transportó a todo Jerusalén, y a todos los príncipes, y a todos los hombres valientes hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los más pobres del pueblo de la tierra. El exilio creció en tamaño y en severidad. Obreros calificados, guerreros y la nobleza fueron llevados. La tierra quedó paralizada, despojada de su fuerza y liderazgo. Entre estos cautivos estaba un joven sacerdote llamado Ezequiel. Pronto recibiría visiones junto a los ríos de Babilonia, proclamando tanto el juicio de Dios como sus futuras promesas. Ezequiel, capítulo 1, versículos 1 al 2. Estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios. En el 5º día del mes, vino expresamente palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Este exilio fue tanto castigo como profecía. Fue el cumplimiento de las advertencias de Dios, a través de Jeremías y de los profetas, que si Judá rehusaba arrepentirse, la tierra los vomitaría, tal como había hecho con las naciones antes que ellos. Pero aún en medio del juicio, Dios habló palabras de esperanza. Por medio de Ezequiel, prometió a su pueblo que aunque estuvieran esparcidos, no serían abandonados. Ezequiel, capítulo 1, versículo 16, por tanto, diles así, ha dicho Jehová el Señor. Aunque los he arrojado lejos entre las naciones, y aunque los he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. ¡Qué verdad tan profunda! Aún en el exilio, la presencia de Dios no estaba limitada a un templo en Jerusalén. Él sería su santuario en tierras extranjeras, un Dios que no estaba confinado por fronteras ni por muros. Sin embargo, de regreso en Judá, la rebelión continuaba. Después de que Joaquín fue llevado cautivo, Nabucodonosor colocó a su tío Sedequías en el trono como rey vasallo. Pero en lugar de aprender del pasado, Sedequías siguió el mismo camino de orgullo y desafío. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 13. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet. So switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. All right, listen up, Nacho Chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios,
y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, Dios de Israel. El segundo sitio debió haber sido una llamada de atención. Debió haber humillado a la nación y haberla llevado de rodillas al arrepentimiento. Pero Judá eligió la rebelión sobre la rendición, el orgullo sobre la humildad, la idolatría sobre la obediencia. Y así, la sombra de Babilonia se cernía sobre Jerusalén. El segundo exilio fue severo, pero el tercero sería devastador más allá de toda imaginación. El escenario ahora estaba preparado para el acto final, la destrucción de la ciudad misma. Después del segundo sitio, Nabucodonosor colocó a un nuevo rey en el trono de Judá. Sedequías, el tío de Joaquín, no fue escogido por el pueblo ni por Dios, sino por Babilonia. Gobernaba únicamente porque Nabucodonosor le permitía gobernar. Sedequías era débil, temeroso y dividido entre su deber hacia Babilonia, su lealtad hacia los nobles de Judá, quienes lo incitaban a la rebelión. En lugar de confiar en la palabra del Señor, escuchó a hombres que le prometían libertad mediante la política y las alianzas. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 12. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló. Delante del profeta Jeremías, que le hablaba por mandato de Jehová, una y otra vez el profeta Jeremías advirtió a Sedequías. El mensaje de Dios era claro: sométete a Babilonia, porque Babilonia era su instrumento de juicio. Resistir a Nabucodonosor era resistir al mismo Dios. Jeremías, capítulo 27, versículo 8, y a la nación y al reino que no sirviere, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada, con hambre y con pestilencia, hasta que la acabe yo por su mano, dice Jehová. Pero Sedequías no escuchó, endureció su corazón, ignoró la voz del profeta y puso su esperanza en los ejércitos de Egipto en lugar en las promesas de Dios. Ezequiel, capítulo 17, versículo 15, y se rebeló contra él enviando embajadores a Egipto para que le diesen caballos y mucha gente. ¿Prosperará? ¿Escapará el que hace tales cosas? ¿Quebrantará el pacto y escapará? Esta última rebelión selló el destino de Jerusalén. Babilonia no toleraría la traición, y Dios mismo había decretado que el juicio era seguro. Mientras tanto, dentro de Jerusalén, los líderes se burlaban de Jeremías, lo acusaban de ser antipatriota, de debilitar las manos del pueblo. Algunos incluso lo arrojaron a una cisterna para silenciar sus advertencias. Jeremías, capítulo 38, versículo 6. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la mazmorra, y en la mazmorra no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Este momento captura la tragedia de los últimos días de Judá. Dios, en su misericordia, seguía hablando, seguía ofreciendo vida a quienes se sometieran, pero los líderes escogieron la mentira sobre la verdad, la rebelión sobre la obediencia, el orgullo sobre la humildad. La voz del profeta fue silenciada, el corazón del rey se endureció, y la esperanza del pueblo descansaba no en el Dios de Israel, sino en el poder menguante de Egipto. Así, con la rebelión en sus corazones y Babilonia a sus puertas, Jerusalén se encaminaba hacia su hora más oscura, el sitio final, una destrucción tan completa que sería recordada por siglos. En el año 588 a.C. comenzó el fin. Nabucodonosor, enfurecido por la rebelión de Judá, llevó todo su poderío militar contra Jerusalén. Los babilonios construyeron terraplenes de asedio, cortaron los suministros y rodearon la ciudad con soldados y disciplina de hierro. El sitio duró casi 2 años, una muerte lenta y desgarradora para el pueblo que estaba dentro. Jeremías, capítulo 52, versículo 4. Y aconteció que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y edificaron contra ella fortalezas alrededor. Dentro de la ciudad, el hambre se extendió como un incendio. La comida se volvió escasa, luego desapareció. Los padres veían a sus hijos consumirse. Las madres lloraban con los brazos vacíos, sacerdotes, nobles y soldados por igual clamaban en desesperación. La enfermedad siguió al hambre, convirtiendo a Jerusalén en una ciudad de sombras y cadáveres. Lamentaciones, capítulo 4, versículos 9 al 10.
Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos de hambre. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos, fueron su comida en la destrucción de la hija de mi pueblo. Los horrores del sitio quebrantaron el espíritu de Jerusalén. Aquellos que una vez caminaron con orgullo, ahora vagaban tambaleándose como mendigos por las calles. Las palabras de Moisés pronunciadas siglos antes se estaban cumpliendo. Las maldiciones del pacto para una nación que se apartó de su Dios. Deuteronomio capítulo 28 versículo 53. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, en el asedio y en la angustia con que te angustiará tu enemigo. Por fin, en el año 586 a.C., las murallas fueron quebradas. Los soldados de Babilonia irrumpieron en la ciudad como un torrente de hierro y fuego. Las espadas centelleaban, las casas ardían y los gritos resonaban en la noche. Nadie fue perdonado, ni jóvenes ni ancianos, ni ricos ni pobres. Segundo de Reyes, capítulo 25, versículo 4. Abierta ya la ciudad, huyeron todos los hombres de guerra de noche por el camino de la puerta, y el rey se fue por el camino hacia el Arabá. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. My favorite thing about Shipt since I signed up for Target Circle 360? No price markups when I order same-day delivery from tons of local stores. Only a handful of alcohol retailers and items don't count. I won't lie, I've had too much fun being like, markups on groceries? Not in my fridge. Markups on pet food? Not from my DOG. Markups on tools, electronics, home goods, meds? Not in my house. Anyway, it's awesome. Order now at shipt.com/360. Terms apply. El rey Sedequías huyó desesperado, intentando escapar por el Arabá, pero fue capturado cerca de Jericó. Sus hijos fueron degollados delante de sus ojos, y luego sus ojos fueron arrancados. La última visión que tendría en su vida. Fue atado con cadenas y llevado a Babilonia, un rey quebrantado. Segundo de Reyes, capítulo 25, versículo 7, y degollaron a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y le sacaron los ojos a Sedequías, y le ataron con cadenas de bronce, y lo llevaron a Babilonia. De regreso en Jerusalén, la destrucción fue total. El ejército de Babilonia prendió fuego a la ciudad. Segundo de Reyes, capítulo 25, versículo 9. Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego toda casa grande. El templo de Salomón, que una vez estuvo lleno de la gloria de Dios, fue reducido a cenizas. Sus vasos de oro fueron llevados a Babilonia, y sus muros derribados piedra por piedra. El arca santa del pacto, el símbolo de la presencia de Dios, desapareció de la historia para nunca volver a ser vista. Las calles de Jerusalén corrían con sangre. Los sobrevivientes fueron encadenados y llevados al exilio. Solo los agricultores más pobres quedaron atrás para cuidar la tierra bajo el dominio de Babilonia. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículos 17 al 19. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, y no tuvieron compasión del joven ni de la doncella, del anciano ni del decrépito. Todo los entregó en sus manos, y quemaron la casa de Dios, y derribaron el muro de Jerusalén. Lo que una vez fue la ciudad de David, la ciudad de Dios, yacía en ruinas. Las murallas estaban quebradas, el templo destruido, el pueblo llevado cautivo. El orgullo de Judá fue aplastado bajo el talón de Babilonia. Jeremías, quien los había advertido por años, lloró amargamente al contemplar las ruinas humeantes. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 1.
¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. La caída de Jerusalén no fue solo una tragedia histórica. Fue el juicio de Dios sobre una nación que se negó a escuchar. Cada piedra, cada llama, cada clamor en la noche declaraba la misma verdad. La palabra de Dios no puede ser ignorada. El sitio había terminado, pero para los sobrevivientes su viaje más oscuro apenas comenzaba. Encadenados, golpeados y humillados, el pueblo de Judá fue conducido, lejos de su amada ciudad, paso tras doloroso paso, hacia Babilonia. Dejaron atrás las cenizas de sus hogares, los escombros del templo y las tumbas de sus seres queridos. Jerusalén, la ciudad de David, la ciudad de Dios, ya no existía. Salmos capítulo 137, versículos 1 al 2. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Los cantos de alegría que una vez llenaron el templo fueron silenciados. Las arpas quedaron colgadas en los árboles como símbolos de desesperanza. Los exiliados eran burlados por sus captores, quienes exigían cantarnos uno de los cánticos de Sión. Pero, ¿cómo podían cantar cuando su tierra estaba en ruinas, cuando la ciudad santa era un montón de ceniza? Salmos, capítulo 137, versículos 3 al 4, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que entonásemos canciones, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? El dolor era abrumador. Las familias fueron separadas, los niños fueron esclavizados, la nobleza, una vez honrada, ahora caminaba en cadenas, agricultores, sacerdotes, artesanos, todos esparcidos por un imperio extranjero. El pueblo del pacto de Dios era ahora extranjero en tierra extraña. Y sin embargo, aún aquí, en la tristeza del exilio, la voz de Dios no estaba en silencio. Por medio del profeta Jeremías, les recordó que su historia no había terminado. Jeremías, capítulo 29, versículos 10 al 11. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aunque habían perdido su ciudad, su templo y su libertad, no habían perdido a su Dios. Él les prometió un futuro, les prometió esperanza. Babilonia no era el fin, era el comienzo de la purificación, de la renovación, de un pueblo que aprendería una vez más a buscar a su Dios con todo su corazón. Jeremías, capítulo 29, versículos 12 al 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El exilio no fue solamente juicio, también fue misericordia. Fue Dios arrancando a su pueblo de la idolatría, despojándolos de su orgullo y recordándoles que su presencia no estaba confinada a muros de piedra. Por medio de Ezequiel, los cautivos recibieron visiones de la gloria de Dios, no atada a Jerusalén, sino moviéndose aún en tierras extranjeras. Ezequiel, capítulo 11, versículo 16. Aunque los he arrojado lejos entre las naciones y aunque los he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Junto a los ríos de Babilonia, en medio de lágrimas y dolor, fueron sembradas las semillas de la restauración. Un día Dios los traería de regreso. Un día la ciudad sería reedificada. Un día su presencia volvería a habitar con su pueblo. Pero por ahora lloraban, por ahora esperaban, por ahora llevaban el peso pesado del exilio, anhelando el día en que Sión volvería a levantar. Al mirar hacia atrás a las ruinas humeantes de Jerusalén, debemos preguntarnos, ¿qué podemos aprender de la destrucción de la ciudad de Dios por parte de Nabucodonosor? Primero, aprendemos que el pecado siempre trae destrucción.
Jerusalén no cayó de la noche a la mañana. Su colapso fue el resultado de generaciones de desobediencia, orgullo y rebelión contra los mandamientos de Dios. Lo mismo es cierto hoy. El pecado puede parecer pequeño al principio, pero si no hay arrepentimiento destruye familias, naciones y almas. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segundo, aprendemos que la idolatría siempre lleva a la ruina. El pueblo de Judá llenó su tierra de ídolos, adorando la obra de sus propias manos en lugar del Dios viviente. Y así, Dios los entregó a las naciones cuyos dioses servían. Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La idolatría no es solo antiguas estatuas de madera y piedra. Hoy es cualquier cosa que colocamos por encima de Dios. Dinero, poder, placer, éxito, incluso a nosotros mismos. Y así como destruyó Jerusalén, también puede destruirnos si no tenemos cuidado. Tercero, aprendemos que confiar en la fuerza humana en lugar de en Dios siempre fracasa. Sedequías confió en Egipto en lugar de en el Señor. Se apoyó en la política, en la estrategia y en falsos profetas, pero todo se derrumbó ante los ejércitos de Babilonia. Mateo, capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo nosotros? Confiamos en gobiernos, riquezas, tecnología o incluso en nosotros mismos, mientras ignoramos a aquel que tiene todo el poder en su mano. Jerusalén cayó porque el pueblo de Dios no quiso escuchar. Oyeron a los profetas, pero endurecieron sus corazones. Vieron las advertencias, pero apartaron la mirada. Pensaron que podían servir a Dios y a los ídolos al mismo tiempo, y el resultado fue destrucción. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero aquí está la buena noticia. Así como Dios redimió a su pueblo después del exilio, Él nos ofrece redención hoy por medio de Jesucristo. El mismo Dios que juzgó a Jerusalén también restauró a su pueblo, los hizo volver a la tierra y preparó el camino para la venida del Mesías. No importa cuán lejos nos hayamos desviado, no importa en qué ruinas estemos de pie, podemos encontrar perdón, esperanza y nueva vida. Nabucodonosor destruyó Jerusalén, pero no pudo destruir el plan de Dios. De las cenizas del exilio surgieron la renovación, la restauración y finalmente el Mesías, Jesucristo, el verdadero Rey de Israel. Juan, capítulo 2, versículo 19. Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. El templo terrenal puede caer, pero el templo viviente, Jesucristo, nunca será destruido. En Él encontramos la restauración que Judá anhelaba, la libertad que Babilonia nunca pudo dar y la esperanza eterna que ningún ejército puede quitar. La caída de Jerusalén nos advierte, pero también nos señala hacia la esperanza. Ignorar a Dios es invitar a la destrucción, pero confiar en Él es encontrar la vida abundante y eterna. Si este documental te ha dado entendimiento, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con otros y suscribirte para más historia y enseñanza bíblica profunda. Y déjame saber en los comentarios qué lección de la caída de Jerusalén habla más a tu vida.